Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos una vez más a la review de un objetivo, y sí, de un nuevo objetivo de Viltrox, una marca que poco a poco se está convirtiendo en una alternativa muy a tener en cuenta a la hora de elegir un objetivo para nuestras cámaras, ya que poco a poco van ampliando su gama de lentes y su calidad, ofreciendo un amplio catálogo en el que encontraremos una buena alternativa para cualquier modalidad fotográfica que practiquemos. En este caso nos encontramos ante una lente un tanto diferente a lo que estoy acostumbrado a utilizar y a analizar, ya que nos encontramos ante un teleobjetivo APS-C, aunque muy interesante gracias a su apertura. Se trata del Viltrox AF75mm f1.2 para cámaras de formato APS-C de Sony, aunque también está disponible para monturas Fuji y Nikon Z. Una lente diferente y a los que muchos igual os chirría un poco al deciros que es una lente muy interesante para astrofotografía y, como no podía ser de otra manera, modalidad en la que nos centraremos durante la review, ya que es la modalidad que principalmente practico y en la que tengo más experiencia. Antes que nada, me gustaría agradecer a Viltrox por enviarme una copia de esta lente para su evaluación, aunque esta será una review totalmente independiente y en la que valoraremos los aspectos más interesantes para astrofotografía y si realmente esta lente se convierte en una alternativa relevante para esta modalidad fotográfica tan exigente. En cuanto a la calidad de construcción de este objetivo, decir que es fantástica, poco más se puede añadir, y es que si algo ya se sabía de este 75mm de la serie Pro es que la calidad de construcción es excepcional. Nos encontramos delante de un objetivo con cuerpo, montura y aros de enfoque y de diafragma totalmente metálicos. Como ya es habitual, en casi todos los objetivos de la marca se incluye un anillo para el cambio de apertura con clics y composición auto para controlarlo desde la cámara. Incluye un switch para pasar de autoenfoque a enfoque manual y botón de retención de enfoque configurable en cámara. También tiene un interruptor que nos permitirá cambiar la apertura sin ningún tipo de clic. En cuanto a la parte frontal del objetivo, nos encontramos con un parasol y una tapa enteramente de plástico y con un diámetro de lente de 77 milímetros. El objetivo es enteramente sellado contra el polvo y la salpicadura, como así demuestra su gran junta de sellado roja. Esto evitará que entre humedad o polvo al interior de nuestra cámara, una cualidad bastante interesante y la cual considero casi fundamental para cualquier lente que vaya a destinarse a astrofotografía. Dispone también de puerto USB-C para futuras actualizaciones de firmware. Como vemos, un objetivo con una calidad de construcción excelente al nivel de objetivo muchísimo más caro y de gama que se presupone mucho más premium. Una calidad de construcción que se está convirtiendo casi en un estándar de la marca y que nosotros, los usuarios, agradecemos que así sea. La primera característica que vamos a analizar de este Viltrox 75mm es su rendimiento en reproducción de fuentes puntuales de luz. En este caso concreto vamos a centrarnos en el análisis de estrellas, ya que en una astro review como la que nos encontramos, pues creo que es el punto más importante de ella. Para este análisis hemos realizado una serie de fotografías a un cielo estrellado a diferentes aperturas, desde f1.2 hasta f4. Ya más aperturas más cerradas no creo que sea interesante analizar, ya que si destinamos este objetivo a astrofotografía, pues no creo que cerremos más allá de f4 o incluso f2.8. Vamos a empezar el análisis analizando el recorte APS-C y posteriormente vamos a ver cómo se comporta este objetivo en full frame en el rendimiento de reproducción de fuentes puntuales de luz más allá del recorte APS-C. Empezamos en f.2 y vamos a acercarnos al centro de la imagen con una ampliación del 300%. Como vemos, evidentemente la imagen tiene menos resolución que lo habitual, ya que nos encontramos ante una imagen de unos 11 megapíxeles, pero aún así podemos ver que en el centro de la imagen las estrellas se ven totalmente
totalmente puntuales, incluso a máxima apertura a f1.2. Si miráis aquí, he disparado 2,5 segundos para evitar que ese movimiento de las estrellas pueda influir en la posible deformación de las estrellas en las esquinas. Si nos vamos, por ejemplo, a esta esquina superior izquierda con una ampliación del 300%, vemos que las estrellas en la esquina, en la esquina superior izquierda, lo más alejada del centro posible, siguen siendo muy puntuales. Prácticamente no tenemos casi ningún tipo de formación. Si vemos incluso esta esquina, aquí vemos que las estrellas siguen siendo totalmente puntuales, y veamos la esquina que veamos, vemos que a máxima apertura y con una ampliación del 300% a 1.2 tenemos un rendimiento prácticamente perfecto, casi igual en el centro que en las esquinas. Si cerramos a f1.4 vemos que el rendimiento sigue siendo prácticamente igual en todas las esquinas que a f1.2. Sí que es cierto que mejora un poquito el viñeteo con respecto a f1.2, pero vemos que el rendimiento de las estrellas es prácticamente igual. Si cerramos a f2.0, pues sí que vemos que ese rendimiento en las estrellas sí que mejora un poquito y el viñeteo prácticamente es inexistente. No obstante, el viñeteo lo seguiremos analizando en los apartados siguientes. Como vemos, la reproducción de fuentes puntuales de luz en este objetivo a máxima apertura pues es prácticamente perfecta. Yo diría que si queremos aprovechar al máximo ese f1.2 que nos brinda este objetivo, no sería necesario cerrar más allá de f1.2 o f1.4 si queremos mejorar un poquito el viñeteo. Si vemos comparada el f1.4 con f2, por ejemplo, vemos, un segundo que bloqueo la vista, vemos que el rendimiento en las esquinas pues es prácticamente igual en f1.2 que en f2.0. Sí que es cierto que vemos que la esquina se aclara un poco y se reduce un poco el viñeteo. Vamos a comprobar otra esquina y como vemos pues a f2 en esta esquina derecha sí que mejora un poco con respecto a f1.2, pero vamos, la mejora tampoco es que sea muy notable, pudiendo utilizar este objetivo desde máxima apertura sin preocuparnos por el rendimiento en la reproducción de fuentes puntuales de luz. Como os he dicho, vamos a ver también el análisis de esta reproducción de fuentes puntuales de luz en el formato completo y viendo si ese rendimiento óptico más allá del recorte APS-C sería ideal, sería idóneo para poder utilizarlo en modo full frame y aprovechar así un poco más ese campo de visión que veremos en el apartado siguiente en que nos puede ayudar. Como vemos, el centro de la imagen sería prácticamente igual, por no decir igual, que en el recorte APS-C, y si nos venimos a una esquina, a la esquina inferior izquierda, por ejemplo, aquí vemos ya que el círculo de proyección no nos deja ver ninguna estrella, pero en el momento en el que empiezan a aparecer estrellas en la imagen, vemos que desde el extremo las estrellas están totalmente corregidas si vamos viendo alrededor de toda la imagen. Como vemos, esto lo que nos indicaría es que podríamos utilizar este objetivo en modo full frame con el círculo de proyección totalmente corregido y las estrellas serían totalmente aprovechables. Aquí por el lado derecho vemos que un poquito la corrección no es exactamente igual que en el lado izquierdo, pero en el recorte APS-C la reproducción de estrellas es totalmente perfecta. Aún así, como vemos, estas estrellas que se ven aquí un poco alargadas pueden ser efecto de este viñeteo y de ese círculo de proyección que no está bien definido, pero como vemos en el momento en el que nos acercamos un poco más hacia el centro, pues vemos que estas estrellas son prácticamente totalmente puntuales desde f1.2. Voy a abrir el navegador para que veáis en la zona de la imagen en la que nos encontramos, y como vemos aquí empezarían a aparecer estrellas, y si vemos en el navegador de la imagen nos encontramos prácticamente en el borde de la imagen
inferior izquierda. Vamos viendo alrededor de la imagen como hemos hecho anteriormente para que veáis dónde nos encontramos, y desde el momento en el que aparecen estrellas pueden ser totalmente aprovechables desde f1.2. Si cerramos a f1.4 pues vemos que el rendimiento es prácticamente igual, no encontrando casi ninguna mejora con respecto a f1.2. y si cerramos a f2.0, como vemos aquí, sí que vemos que el viñeteo mejora considerablemente, pero las estrellas pues son prácticamente iguales que desde máxima apertura. Si comparamos f1.2 con f2 como hemos hecho anteriormente, f1.2 a la izquierda y f2.0 a la derecha, y nos vamos por ejemplo hasta esta estrella, vemos ya que la estrella sale un poquito más estrellada con esa forma de Sun Star, pero si vemos las demás estrellas pues desde f1.2 están totalmente definidas y totalmente puntuales, incluso en el frame completo. Así que poco más que añadir a este respecto, decir que el rendimiento en reproducción de fuentes puntuales de luz es prácticamente perfecto desde máxima apertura. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, como veremos a continuación, es que el viñeteo comparado f1.2 con f2.0 pues sí que es cierto que el viñeteo es un poquito más acusado a f1.2 que a f2.0. Si veis a f1.4 ya el viñeteo mejora un poco, pero lo vamos a ver en el apartado siguiente. Para el análisis del viñeteo de esta lente vamos a analizar diferentes tomas realizadas a diferentes aperturas sobre una fuente de luz homogénea. Realmente vamos a analizar diferentes tomas flats realizadas a diferentes aperturas para ver qué tal es el comportamiento de esta lente frente al viñeteo. Si vemos en f1.2 el viñeteo es bastante acusado, pero a medida que vamos cerrando el diafragma f1.4, f2.0, 2.8, f4, 5,6, ese viñeteo va desapareciendo hasta que prácticamente es inexistente a f16. Ahora bien, estas aperturas f5.6, f8, f11, f16 no son aperturas en las que realmente vayamos a utilizar este objetivo para realizar astrofotografía. Aperturas más interesantes puede ser f2.8, f2, f1.4 o por qué no f1.2 y aprovechar al máximo la capacidad que tiene este objetivo de captar luz con ese enorme diafragma de 1.2. Como vemos, sí que es cierto que a f1.2 el viñeteo es acusado, pero cerrando solo un pelín a f1.4 ese viñeteo mejora considerablemente, siendo prácticamente inapreciable o muy poco a f2.0. Sí que es cierto que las esquinas tienen un poquito de sombra, pero no es nada que vaya a afectarnos a la hora de realizar astrofotografía. Ahora bien, ¿cómo afectaría este viñeteo a la hora de realizar un mosaico? Ya que una focal de 75 milímetros pues puede ser bastante interesante para realizar mosaicos de regiones específicas del cielo. Pues bien, para ello vamos a analizar una serie de imágenes que tenemos aquí, donde vamos a ver una fotografía realizada a máxima apertura en modo APS-C equivalente a 112 milímetros a una zona concreta del cielo, corrigiéndolo de manera manual con la corrección de lente de Lightroom, ya que a día de hoy no hay ningún perfil de lente que nos podamos descargar para esta lente en Sony, ¿vale? Y ese mismo panel corregido con tomas de calibración en Astro Pixel Processor. Vamos con la toma individual y vamos a ver cómo afecta esa corrección de lente manual a la hora de aplicarla a una única toma. Como vemos, la corrección de lente ahora mismo está aplicada y si la desactivamos pues vemos que el viñeteo aparece de manera considerable. Aquí no estaría activada y aquí estaría activada. Al tratarse de una fotografía de una zona del cielo tan pequeña, sí que es cierto que ese viñeteo no es tan acusado como cuando realizamos una toma flat, ¿vale? Pero sí que es cierto que corrigiendo esa toma de manera manual en Lightroom podemos aprovechar prácticamente el frame en su totalidad. Si la comparamos
con la toma corregida con tomas flats en la parte de la izquierda, sí que vemos que en la fotografía de la izquierda, sobre todo en las esquinas de la parte de la derecha, ese viñeteo se ha corregido de manera total. En la parte de la derecha, que tenemos la imagen corregida de manera manual, vemos que hay un pequeño oscurecimiento de las esquinas, pero ya os digo que no es nada de lo que debiéramos preocuparnos si nuestro objetivo, por ejemplo, es realizar una fotografía de la nebulosa de Norteamérica, como en este caso. Sí que es cierto que vemos que la parte de la derecha en ambas fotografías está un poco más iluminada, pero eso es debido a la contaminación lumínica. Ahora bien, ¿se podría utilizar este objetivo en un mosaico a plena apertura sin necesidad de tomas de calibración? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. En la parte de la derecha tenemos un mosaico realizado en PTGui simplemente con la corrección de viñeteo que trae este programa por defecto. Y en la parte de la izquierda tenemos un mosaico, una panorámica apilada y calibrada con tomas de calibración en Astro Pixel Processor. Como vemos, tanto en la panorámica de la izquierda como en la panorámica de la derecha, más allá del posible detalle, contraste, saturación que podamos tener en la parte de la izquierda más que la parte de la derecha, pues vemos que el viñeteo no se aprecia en ninguna de las dos. Por lo tanto, podemos concluir que ese viñeteo a máxima apertura pues no es un impedimento a la hora de realizar un mosaico con este objetivo y montar ese mosaico en cualquier programa de montaje de panorámica que tenga corrección de viñeteo, ya sea PTGui o por ejemplo Autopano. Así que, como vemos, un objetivo muy interesante y que podemos utilizar a máxima apertura sin preocuparnos demasiado por el viñeteo, ya sea utilizando tomas de calibración o utilizando ese objetivo en un software al uso de panorámicas. Como hemos visto anteriormente, desde prácticamente máxima apertura, este objetivo podría ser utilizable en modo full frame para aprovechar al máximo el cuadro de recorte y poder obtener así imágenes con un poco más de resolución y con un poco más de campo de visión, pudiendo ser bastante útil para la realización de mosaicos, aprovechando así ese campo de visión. Y en un mosaico de varias filas y varios paneles, pues podríamos ahorrarnos alguna foto al final de ese mosaico si lo comparamos con el realizado en modo APS-C. Aquí tenéis una imagen realizada con una cámara astromodificada, una A7 III en modo full frame, y cerrando un poco a f1.4. Ese cierre de f1.4 pues es un poco para aumentar para reducir, mejor dicho, ese viñeteo y mejorar un poco la calidad de las estrellas en esta zona del círculo de recorte del objetivo. Como vemos, este sería la imagen que obtendríamos en modo APS-C y esta sería la imagen que obtendríamos en modo full frame. Como vemos, parece que no es demasiado, pero sí que es cierto que si este panel lo calibramos con tomas de calibración, pues sí podríamos aprovechar mucho más este borde, prácticamente cortándolo casi que al límite. Si calibrásemos este panel con tomas de calibración, obtendríamos el siguiente. Como vemos, esa zona de sombra, ese viñeteo tan acusado en los bordes, pues prácticamente se ha eliminado, pudiendo ajustarnos casi a la totalidad del borde, pudiendo realizar diferentes recortes, diferentes formatos y aprovechando así mucho más este frame a la hora de realizar un mosaico, o por qué no una toma individual si por ejemplo queremos fotografiar la nebulosa de Norteamérica. Esto está realizado con una cámara astromodificada, como os he dicho a continuación, y aquí tenemos una fotografía de un cielo estrellado con las diferentes posibilidades de recorte y la resolución de las mismas que podríamos realizar si hiciésemos esta metodología de disparar en full frame y recortar luego de manera individual esos paneles calibrados. Aquí vemos que he realizado 3 recortes, podrían ser diferentes, de diferentes formas, o incluso podríamos aprovechar el recuadro completo, simplemente desaprovechando o eliminando estas zonas oscuras que tenemos aquí en los bordes. Por ejemplo, el recorte
en formato 3.2 mayor aprovechable sería uno en el que obtendríamos con la A7 III una resolución de unos 14,1 megapíxeles, que seríamos este que tenemos aquí. Si lo analizamos un poco por encima, pues vemos que las estrellas sí que es cierto que son están un poquito deformadas en las esquinas, tanto por un lado como por el otro, pero decir que en un mosaico, a la hora de solapar entre imagen e imagen, esa zona pues prácticamente se solaparía con la siguiente imagen y tendríamos pues prácticamente la imagen con estrellas puntuales en todo sitio. El siguiente recorte que veis aquí sería el recorte APS-C, que es el que nos entrega la cámara directamente, y en este sí que las estrellas, como hemos visto, esta es una imagen a máxima apertura. Desde máxima apertura las estrellas son totalmente puntuales en todo el frame. Y el siguiente recorte en el que aprovecharíamos, yo creo que en el que más se aprovecharía la imagen, sería en el recorte 1.1, que obtendríamos una imagen de 16 megapíxeles aprovechando totalmente el ancho del sensor. Como vemos, este recorte, al recortar un poco más por la izquierda y por la derecha, vemos que las estrellas son totalmente puntuales en casi toda la imagen. Pero sí que es cierto que este recorte para mosaicos no sería el ideal, ya que tendríamos que calcular el solape por la izquierda y por la derecha para poder solapar esta imagen a la hora de recortarla. Entonces, para mí el recorte ideal en este objetivo sería utilizarlo en modo full frame con tomas de calibración y el recorte 3.2 de 14 megapíxeles aproximadamente que vemos aquí, teniendo una focal equivalente de aproximadamente unos 85-90 milímetros si utilizamos este recorte 3.2 de 14 megapíxeles. Como vemos, es un objetivo que ya no solo cubre el formato APS-C, sino que cubre un poquito más y que se nos convertiría, en vez de un 112 milímetros equivalente en full frame, se convertiría en torno, como os digo, a un 85-90 milímetros, y a la hora de hacer grandes mosaicos pues nos ahorraría algo de trabajo. El mosaico que estáis viendo en pantalla sería el correspondiente a estas imágenes, lo único que estaría disparado a máxima apertura. En ese caso disparé a máxima apertura para aprovechar los frames en RGB, porque esto es una composición en RGB más H-alfa al máximo, y poder apilar cuantos más mejor en el menor tiempo posible. Esta imagen es, como os digo, una composición de RGB en H-alfa, en el que el filtro 75 mm está disparado en modo full frame y luego se han recortado esos paneles a mano con un recorte aproximadamente de 3.2 de 14 megapíxeles que veis por ahí. Y el siguiente mosaico, el de las Pléyades y la nebulosa de California, se ha realizado también en RGB más H-alfa de igual manera, disparando en modo full frame, pero luego recortando los paneles de manera individual. Y en el último apartado de la review vamos a ver cómo se comporta este objetivo en cuanto a fugas de luz interna con cámaras astromodificadas, aunque como ya habéis visto anteriormente en los diferentes apartados de la review, yo lo he estado utilizando sin ningún tipo de problemas con mi A7 III modificada. Estas fugas de luz que se producen con algunos objetivos, como por ejemplo el Sigma 65 mm f2.0, el Samyang 35 mm 1.4 AF o algún que otro objetivo de Viltrox, son fugas que se llegan a nuestro sensor, son como unas fuentes de luz que llegan a nuestro sensor producidas por él, o bien por el sistema de enfoque, o bien por el sistema de diafragmado automático, o bien por algún componente electrónico de esa lente que emite una luz que en una cámara al uso no se llega a apreciar, pero que con una cámara astromodificada sí podemos llegar a ver en nuestras tomas darks. En este caso, como estáis viendo aquí, con parámetros de exposición normales, 30 segundos, f1.2 o ISO 3200, no vemos que ningún tipo de fuga de luz llegue a nuestro sensor. Por lo tanto, podemos decir
que con parámetros de exposición normales, incluso los que yo estoy utilizando para disparar, no vamos a apreciar ningún tipo de leak, ningún tipo de fuga en nuestra fotografía, aunque sí que es cierto que utilizando parámetros de exposición un poquito más excesivos, o sea, unos parámetros de exposición que no vamos a utilizar prácticamente en la vida, como por ejemplo 30 segundos ISO 200 4800, sí que vemos que este objetivo sí tendría leaks y sí serían capturados por nuestro sensor. Como os he dicho, no hay de qué preocuparse, ya que con unos parámetros de exposición normales, como pueden ser estos que estáis viendo en pantalla, 30 segundos, ISO 3200, f1.2 o incluso ISO 6400, 20-30 segundos, no vamos a tener nunca ningún tipo de problema. Por lo tanto, este objetivo se podría utilizar sin ningún tipo de restricción a la hora de realizar astrofotografía con cámaras modificadas, ya que esos leaks que tiene con estos parámetros tan exagerados no afectarían a una fotografía normal como vemos en pantalla. Y llegamos al final de la review de este Viltrox 75mm f1.2 para cámaras de formato APS-C, Nikon, Fuji y Sony. Un objetivo que desde ya, a pesar de ser un objetivo APS-C, me ha gustado mucho y que sin duda seguiré utilizando de aquí en adelante. Como siempre, me gusta terminar las reviews dando una serie de puntos positivos y puntos negativos de lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de cada uno de los objetivos o cada uno de los accesorios que analizo. En este caso vamos a empezar por los dos puntos negativos o por las dos cosas que menos me han gustado de este Viltrox 75mm f1.2, y la primera de ellas es que no es un objetivo full frame. Ya sé que esto realmente no se le puede achacar, ya que es un objetivo diseñado para APS-C, pero sí que es cierto que me gustaría ver a Viltrox haciendo este tipo de lentes desarrolladas para cámaras de formato full frame, bien sea el 85mm o bien sea un 135mm o, como os digo, una focal un poquito más larga, luminosa, con esta calidad de construcción y este rendimiento óptico que tiene esta lente. Como os digo, no es un punto negativo como tal decir que no es una lente full frame, ya que es diseñada para APS-C, pero como os digo, es una de las cosas que menos me ha gustado, que no sea una lente full frame. Otra cosa que digamos que no es tan positiva de este objetivo es el viñeteo. El viñeteo de esta lente, como hemos visto en las pruebas, es un viñeteo bastante acusado a máxima apertura, aunque sí que es cierto que si disparamos a f1.4, f1.8, el viñeteo es totalmente aceptable y digamos que se puede utilizar sin ningún tipo de problema, aunque ya hemos visto que a máxima apertura, con la corrección de lente manual de Lightroom o incluso aplicando flats, tomas de calibración, ese viñeteo no será ningún tipo de problema para utilizarlo en astrofotografía. Ahora bien, los puntos positivos, lo que más me ha gustado de esta lente, pues yo creo que salta a la vista. El primer punto positivo de esta lente es la calidad de construcción. Es un objetivo construido enteramente en metal, con unos acabados de lente muchísimo mejores que lentes muchísimo más caras. Es un objetivo que tiene una calidad de construcción muy superior a las lentes G Master de Sony, que son totalmente de plástico. Para mi gusto tiene incluso mejor calidad de construcción que las lentes de Sigma Art, de las cuales dispongo de dos, el 40mm y el 28mm. Una calidad de construcción muy buena, que ya os digo que desde el momento en el que lo sacáis de la caja y lo cogéis, veis que es un objetivo de muy buena calidad. Otro punto positivo que señalar es, y como hemos visto en la review, es su excepcional rendimiento óptico en estrella, en reproducciones de fuentes puntuales de luz. Desde máxima apertura podemos utilizar este objetivo sin ningún tipo de temor a que tengamos deformaciones en las estrellas. Y es eso, que ese 1.2 de apertura nos va a permitir capturar un montón de luz, un montón de información de las regiones del cielo a las que disparemos, y poder hacerlo a 1.2 sin temor a que las estrellas salgan deformadas, pues es un punto muy a tener en cuenta.
Y otro punto positivo y que digamos se relaciona con el primer punto negativo que os he comentado es que a pesar de que no es una lente APS-C, nos permite utilizarlo prácticamente aprovechando casi todo, no todo, pero gran parte de ese sensor full frame en cámara de formato completo, aprovechando totalmente la altura del sensor y pudiendo recortar la imagen más allá de ese formato APS-C sin tener prácticamente ningún tipo de deformación en las estrellas, sin prácticamente comas, sin prácticamente astigmatismo, pudiendo ser una lente muy utilizable incluso en cámaras full frame. Estos serían, digamos, los puntos positivos y los puntos negativos, lo que más me ha gustado y lo que menos de la lente Viltrox 75mm f1.2. Como habéis visto en la review, no he analizado el rendimiento de este objetivo en fotografía de retrato, en fotografía de modelos, no he analizado el rendimiento del autoenfoque, ya que hay numerosas reviews de este objetivo, lleva bastante tiempo en el mercado y hay muchas reviews dedicadas a ese tipo de fotografía, y si, como habéis visto, rinde tan bien en una modalidad tan exigente como es la astrofotografía, pues en la review ya lo veréis y ya os lo digo yo, que el rendimiento de este objetivo en esas modalidades fotográficas pues no tiene nada que envidiarle a otras lentes que la duplican o la triplican en precio. Es un objetivo que, sea cual sea el tipo de fotografía que realicéis, si estáis buscando un teleobjetivo en torno a los 100, 150, 200 milímetros en formato equivalente, no fallaréis si elegís este objetivo, un objetivo que rinde espectacularmente bien, y si utilizáis cámara de APS-C es un no-brainer, como suelen decir nuestros colegas los yankees, y que no os defraudará prácticamente a ninguno. Es un objetivo que tiene un precio de venta de $549. Abajo en la descripción os dejo el enlace, un enlace de afiliado y un código de descuento de un 8% para que si decidís comprar esta lente o cualquier otra en la web de Viltrox, pues podáis hacerlo con un pequeño descuentito, y así, si os gusta este tipo de review un poco más específicas, más enfocadas al astro, que es la modalidad en la que tengo un poco más de experiencia, pues haciendo esa compra a través de ese enlace y utilizando ese cupón de descuento, a mí me ayudáis a que mi relación con Viltrox siga permaneciendo estable en el tiempo y os pueda traer pues futuros objetivos que lancen o futuras lentes que yo vea que pueden ser interesantes para realizar astrofotografía. Así que, sin más, esta ha sido la review de este Viltrox 75mm f1.2 para cámara APS-C. Espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, dejádmela en la sección de comentarios y estaré encantado de responderla. Así que, sin más, me despido y hasta la próxima. ¡Chao!